Entender la política del profesor Pablo Simón, que está hoy en Lebrija para ofrecer una conferencia dirigida al público en general y a los jóvenes en particular, una guía para novatos. Pablo Simón, buenas tardes. Hola, a Lebrija. Muy buenas tardes, gracias. Bien, entender la política, estamos en un momento convulso, es necesario entender la política más que nunca. Es fundamental porque a la hora de la verdad parte de la mala prensa que tiene la política en nuestro país tiene que ver con que la gente no entiende que política no va solo de los políticos, no va solo de los partidos, de los parlamentos. Política tiene que ver con todo lo que nos afecta en el día a día. Política tiene que ver con las infraestructuras, con la pensión de nuestros mayores, con la educación de nuestros hijos. Todo eso es política y cuando uno la tiene en una concepción más amplia, cuando uno la ve desde ese prisma, de repente descubre que sí que le afecta y que sí que le interesa más de lo que se creía. Porque muchas veces hablamos, sobre todo los que ya tenemos una edad, Pablo, que la política es desde que enciende la luz por la mañana hasta que te acuestas por la noche, ¿no? Y sin embargo, hay mucha gente que dice, no, yo no entiendo la política, a mí no me interesa la política. Y yo siempre les digo, cuando ustedes se levantan y encienden la luz, eso ya es política. Efectivamente, y por eso hay que intentar darle un giro a cuando nosotros hablamos de política, ¿a qué nos referimos? Ahí yo creo que los partidos, los líderes, muchas veces no hacen el esfuerzo necesario por tratar de volver la política también comprensible para los ciudadanos. Esto es una relación de toma y daca. Tenemos que intentar que los ciudadanos se interesen más por la política porque de verdad les afecta, pero también tenemos que exigir a nuestros representantes que hagan mejor su trabajo, que hagan más pedagogía, que den más información a la ciudadanía, porque irá en beneficio de todos. Es fundamental tener una ciudadanía informada para que sea crítica y tengamos así mejores políticos, porque les hagamos también rendir cuentas cuando lo hacen mal. Muy bien, bueno, pues has venido hoy a Lebrija a dar una conferencia en general para el público, en particular para los jóvenes, porque sí que vemos los que tenemos cierta edad, a los jóvenes que tenéis, no es tu caso, pero a lo mejor a los jóvenes, o a lo mejor a los jóvenes a los que tú le das clase, una cierta desafección por la política. Quizás tampoco la clase política hace mucho por atraerlos, pero bueno, hay como un despegue ahí, no son los que más se piensan sin ir a votar o no, los que más se abstienen, hay desafección. Sí, a ver, yo creo que hay dos elementos, ¿no? El primero es que hay algo estructural por lo que los jóvenes rechazan la política institucional. Y esto no pasa solo en España, esto ocurre en todos los sitios. La abstención entre los jóvenes es aproximadamente 3 veces superior a la que tienen entre las capas medias. Sin embargo, esto no significa que los jóvenes no participen de otras maneras. A veces lo hacen en internet, a veces participan en movimientos sociales, la protesta, las manifestaciones. Bueno, los jóvenes buscan otros canales de participación y por lo tanto lo que tenemos que preguntarnos es cómo podemos hacer que los jóvenes comprendan que es importante participar por tierra, mar y aire. Es decir, que es importante ir a una manifestación y que también es importante votar para que los políticos te hagan caso. Pero hay un síndrome que ha ocurrido de manera general, y esto es muy acusado sobre todo tras la COVID-19, que es un cierto desapego en los jóvenes y en la población en general hacia la política. Hemos visto que el interés en la política ha caído. Y yo creo que esto probablemente tiene mucho que ver con que un clima tan polarizado, tan crispado, hace que a la gente le cueste más acercarse a la política porque le genera rechazo. Hay una parte de la gente que, y esto ocurre parecido a lo que pasa en un bar, que cuando tú tienes mucho ruido y hay un gran barullo dentro, pues no tienes muchas ganas de entrar a tomarte un café, prefieres marcharte a otro sitio. Y al final, ¿quiénes se quedan dentro del bar? Pues los más ruidosos, los que arman más barullo y es una pescadilla que se muerde la cola. Con la política española en particular, pero casi con la de muchos países también está ocurriendo en general, lo que nos encontramos es eso, que se quedan los políticos más extremistas, más ruidosos y una parte silente, moderada, tranquila y razonable de la población dice, mira, me vuelvo a lo mío, que no quiero saber nada de esto. Una última cuestión, estás en un pueblo, 28.000 habitantes, Lebrija, yo siempre digo que la política local es quizás la más vocacional, ¿no? Porque el político, el gestor de un pueblo tiene que caminar por la calle, va a los mismos bares que vamos el resto de los ciudadanos, no tiene un coche en la puerta esperándole y vive al margen de la sociedad en la que vive, es decir, es la política más agradecida por una parte y también la política más trabajada y menos vistosa, ¿no? Sin duda, de hecho hay un dato que es poco conocido y es que el 80% de los concejales en España no cobran. Es decir, nada es gratis, pero hay casi 8 de cada 10 personas que tienen algún cargo de representación en nuestros ayuntamientos que lo hacen en su tiempo libre, de manera totalmente vocacional para tratar de mejorar la vida de sus vecinos. Y eso lo hacen muchas veces sacrificando su vida personal, muchas veces también profesional e incluso a veces afectiva, porque la política tiene tan mala prensa que muy poca gente se quiere acercar a integrarse en las listas de un partido y sin embargo son la primera línea del frente. Es decir, los políticos que realmente están a pie de obra, que son esos concejales, que son esos alcaldes, son
son los que transforman la ciudad y son los que afectan las políticas de nuestro día a día. La diferencia entre tener un espacio compartido donde nos podamos juntar en una plaza peatonal o que eso sean terrazas, la diferencia entre tener los barrios en los cuales hay vivienda asequible o no, todo eso depende directamente de esa política municipal, muchas veces denostada, pero para mí fundamental a la hora de entender cómo funciona nuestro país, y clave también, y yo creo que es el esfuerzo que tendríamos que hacer todos, es ponerla en valor, es tratar de recordar a todo el mundo que esa gente está ahí de manera vocacional para tratar de dejarnos el día de mañana unas ciudades, unos pueblos mejores. Pablo Simón, bienvenido a Alebrija. Muchas gracias. Gracias.